Hablamos la semana pasada, no sé si recuerdan de lo que estuvimos hablando la semana pasada, de esos mensajes que uno le gustaría olvidar. Y algunos parece que efectivamente lo hicieron. Pero hablamos la semana pasada acerca de la importancia de dar a la obra de Dios. ¿Y cuál era la motivación principal de ello, de dar a Dios? Y la motivación principal para dar a la obra de Dios es el amor a Dios. La honra a su persona, eso es lo que hacía David, reconocía quién era ese Dios a quien él estaba dando. Pero también la otra razón que decía David era, o la otra razón, o la otra actitud de David al dar a Dios era porque había gratitud en su corazón por el sustento de Dios para él, porque él reconocía que todo lo que él tenía venía de la mano de Dios. Y esa era la razón por la cual, cierto, David estaba dando a Dios, honrando a Dios con los bienes. Y el primer y gran ejemplo de dar es Dios mismo. O sea, Él es el ejemplo. Él nos da pruebas de lo que significa dar y cómo dar. Y Él nos da el gran ejemplo de dar cuando Él nos dio lo más valioso. ¿Cierto? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, el gran ejemplo para el tema de dar es Dios mismo. Él nos dio el primer ejemplo. Él no solo nos dice que debemos dar, sino Él nos mostró lo que significa dar, dándonos lo más valioso que Él tenía, a su único Hijo. Y dice que no escatimó. ¿Cómo podríamos ilustrar la palabra escatimar? Es cuando usted tiene que dar, no sé, uno va a donde vaya en el vehículo y lo estaciona, tiene que darle a la persona que está ahí, cierto, acomodando los vehículos. ¿Y qué hacemos generalmente? Recuerden, ¿no?, que esos 100 pesos usted no lo van a hacer más rico. Esos 100 pesos usted lo va a gastar en un dulce, y esos 100 pesos le sirven mucho más a aquel que está trabajando en eso. Recuerden, no lo olviden, Santiago nos enseñó eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar. Si hay mucha moneda de 500, ¿qué empezamos a buscar? La de 100. Estamos escatimando, o sea, estamos buscando dar lo de menos valor. Y en lo posible, no encontré una moneda de 100. No le voy a poder dar hoy. Pero Dios no escatimó a su Hijo. Lo más valioso que Él tenía lo entregó por usted y por mí. ¿Ya? Y uno de los atributos comunicables de Dios, porque hay atributos que Dios no comunica a nosotros seres mortales, pero sí hay atributos comunicables que Dios nos comunica a nosotros, a su creación, es decir, que Él puede compartir con nosotros sus atributos, y son varios, y uno de ellos es el amor. Podemos amar, Dios nos ama y Él puede amar, nosotros nos comunica ese amor y podemos amar a otros. Y en Cristo podemos amar como Dios ama. Pero hay otro atributo que también Dios nos comunica, que es el de la generosidad, de dar.
como lo mencionaba recién en estos versículos, ¿ya? Y ese atributo de generosidad lo ha comunicado y lo ha compartido con el pueblo de Dios, con su pueblo Israel, por siempre, por siglos. Y a través de la historia del pueblo de Israel vemos cómo Dios generosamente va supliendo toda la necesidad del pueblo de Israel. Y lo vemos a través de todos los libros, ¿cierto? Del Éxodo en adelante, o Génesis 2 en adelante, cómo Dios generosamente va supliendo la necesidad de su pueblo. Pasando, ¿cierto?, por todos los libros y llegando al último libro antes del gran silencio profético, que es el libro de Malaquías. Es el último libro. Y después hay un silencio hasta que llega Juan el Bautista predicando el Evangelio. Y luego viene Jesucristo, ¿cierto? Y entonces Dios va revelando al pueblo de Israel y va entregando su corazón, su generosidad, dando al pueblo, hasta que llegamos al libro de Malaquías. Y en ese libro de Malaquías es muy interesante. Usted lo puede leer y estudiar y hacer una exégesis del libro, y anotando las cosas que a usted le llaman la atención. Y llegamos al libro de Malaquías, donde Dios, ¿sabe lo que hace Dios en Malaquías? Dios se queja de su pueblo. Dios se queja de su pueblo. Si Dios tuviera que quejarse de usted y de mí, ¿de qué se quejaría? Yo sé que a veces las hermanas se quejan de sus esposos. Me han contado. Y se quejan de muchas cosas, ¿no? Y a veces el esposo también se queja de su esposa. Y los padres se quejan de los hijos y los hijos se quejan de los padres. Pero aquí Dios se queja de su pueblo Israel. Y se queja de que ponen en duda el amor de Dios. Ellos dicen, bueno, ¿y Dios, en qué nos amaste tú? Ponían en duda el amor de Dios. Se quejaba de que no lo honraban a Él cuando ofrecían sus sacrificios, los animales defectuosos, a Dios. Se quejaba, bueno, ofrézcanle esos animales a su príncipe, se los recibirá a él. Se quejaba de eso. Se quejaba de que los sacerdotes, los que estaban ministrando en el tabernáculo, en el templo, estaban hastiados, ya estaban cansados de hacer esa labor. Era un fastidio para ellos. Y Dios se queja. Vemos también que Dios se queja de la deslealtad de los esposos hacia sus esposas. Y siempre, ¿cómo tú has abandonado a la mujer de tu juventud? Y Dios se queja de su pueblo. ¿Cómo ustedes abandonan a esa mujer con la que se casaron? Ella les dio toda la vida, les dio toda la juventud, les dio toda la energía, y ahora que ya no son jóvenes, que ya no tienen la vitalidad de antes, la abandonan, y más aún se van con otras mujeres que son paganas. ¿Cómo pueden hacer eso? Y se queja Dios de su pueblo, de eso. Una queja tras otra de Dios hacia su pueblo. Hasta que llegamos al capítulo 3 de Malaquías, donde Dios hace una queja más fuerte
y tan fuerte como las otras quejas que Él hace a su pueblo. Y quiero que veamos esa queja esta tarde. La queja de Dios hacia su pueblo. Oremos, Padre, gracias porque hemos cantado himnos que nos animan, nos alientan a seguir adelante, que nos recuerdan que es una batalla, es una lucha diaria, permanente, la vida cristiana. Y Señor, nos damos cuenta que es así. Y gracias, Padre, porque estar aquí nos anima, nos alienta, renovamos nuestras fuerzas para seguir adelante en este camino que usted nos ha trazado, Señor. Y ahora, Padre, que nos disponemos para oírte ahora a ti. Tú nos has escuchado adorarte, nos has escuchado orar a ti. Ahora, Padre, queremos que tú nos des oídos para oírte y que el Espíritu toque nuestro corazón, hable en nuestro corazón. Señor, sujeta nuestra mente y nuestros pensamientos. Y Señor, prepare nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena semilla y Dios, usted pueda derribar todo argumento que pueda haber en nuestra mente, que quizás hemos edificado con respecto a este tema, y Señor, que podamos estar rendidos, sencillamente rendidos al consejo de tu palabra, y que podamos ver las cosas en realidad como son. Ilumínanos y que tu palabra no vuelva vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, abra por favor Malaquías capítulo 3. Yo quiero dar gracias, olvidé de dar gracias en la mañana, porque Dios, hermano, Él promete cuidar a sus hijos, ¿cierto? Y esta semana Dios me libró. Yo creo que es una muerte segura. Y solo Dios me libró. Ahí ustedes saben que aquí en Primera con 5 de abril no hay semáforo. Y en la mañana temprano están los de la municipalidad con esos carteles de discopare y siga, ¿cierto? Y entonces yo venía por primera hacia la iglesia y estaba yo en verde. Entonces yo obedecí, pasé, iba entrando a 5 de abril cuando viene una camioneta por 5 de abril, yo venía por primera, muy fuerte. Entonces yo dije, le voy a pegar a la mitad o sea, justo en medio de la camioneta. Fue como una cosa sorprendente, porque era como todo en cámara lenta, ¿no? Yo le voy a pegar a la mitad. No, es que no, voy a alcanzar a pegarle a la cola y no le pegué. No sé qué pasó ahí. Vi como no quiero poner más de lo que corresponde, ¿cierto? Pero como una especie de neblina ahí. Yo no sé si fueron el freno del vehículo, no sé, pero el Señor me libró. Hermano, 3 segundos más que yo me haya adelantado, haya salido 3 segundos más antes de mi casa, no estaría aquí. Yo después le conté a la tarde, cuando fui a almorzar a mi esposa, no le quise contar en el momento, y ella dijo, sintió en ese momento algo cuando a mí me estaba pasando eso. Entonces yo le quedo gloria al Señor, porque Él cuida a sus hijos, Él nos cuida. Entonces quiero glorificar al Señor con eso, ¿ya?
Amén. Entonces llegamos a capítulos 3 de Malaquías. Y vamos a leer versículos 6 y 7. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, aquí viene la queja de Dios hacia su pueblo Israel. Y lo primero que le dice, antes de decirle su queja, les dice una cosa. Le habla de un atributo de su persona. Porque yo, Jehová, no cambio. Y hermano, gloria a Dios y gracias a Dios porque Él no cambia. Amén. Él no cambia. Si Él cambiara como usted y yo, estaríamos en realidad consumidos hace mucho rato. Y porque Él no cambia, Él mantiene sus promesas. Mantiene sus promesas. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual Israel aún estaba en pie. A pesar de esa actitud atrevida hacia Dios de Israel. Y le dice, desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis caminos, se han apartado de mis leyes desde los días de vuestros padres. Habían pasado siglos y siglos en que el pueblo se apartó de Dios y ahí estaba Israel, todavía estaba ahí. Y estaba ahí por una sola razón, porque Jehová no cambia. Mire lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Es lo mismo que dice Malaquías. Desde los días de vuestros padres ustedes me han dado vuelta las espaldas, han despreciado mis leyes y ustedes siguen aquí vivos. Porque yo no cambio. Porque yo hice un pacto, hice una promesa y yo me guío por ese pacto y me guío por esa promesa. Por eso ustedes siguen en pie. Y lo que dice Pablo en Romanos es que la bondad de Dios te tiene vivo, te tiene viva hasta ahora. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que tú te arrepientas. Te ha dado una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad para que tú vengas al arrepentimiento y tú todavía no te arrepientes. Es el amor de Dios. Es porque Él no cambia. Por eso te da un día más de vida. Te da un día más de vida porque Él es bueno. Y todas las cosas que suceden en tu vida son las que Dios permite porque te va guiando hacia algo. ¿Te has preguntado por qué aún a la edad que tú tienes sigues todavía vivo? Porque Él te está guiando para algo, para un propósito en tu vida, pero especialmente para los sin Cristo, te está guiando a la salvación. No es otra cosa. No es otra cosa. Y la queja de Dios hacia su pueblo
Les dice: os habéis apartado de mis leyes, han vivido por generaciones lejos de Dios y de su voluntad. Todos los profetas hablan de eso. Y Dios dice en Ezequiel: ustedes me echaron tras sus espaldas. No quieren saber nada de mí. Y el Señor les dice a su pueblo ahí en Malaquías: volveos a mí. Le dice: vuélvanse a mí. Y dice: y me voy a volver a ustedes. Miren, se habían alejado tanto de Dios que no sentían la ausencia de Dios. Se habían alejado tanto de Dios que ya se habían acostumbrado a vivir ya sin Dios, que ni siquiera sentían que estaban lejos de Dios, que ni siquiera sentían la ausencia de Dios en sus vidas. Y por eso ellos les preguntan: bueno, ¿y en qué nos tenemos que volver? Y ellos analizaban seguramente la pregunta que hace Dios y la queja de Dios, y analizan, pero en realidad, viendo las cosas, no sabemos en qué nos debemos volver a ti, después de todas las quejas que Él está dando. Si lo estamos haciendo todo bien, todo está funcionando, ¿qué podemos corregir? ¿Hay algo que pueda corregir en mi vida si no está todo bien? Y aquí Dios les dice en qué se tienen que volver. Yo no sé si ellos querían pasarse de listo con Dios, o en realidad estaban tan lejos de Dios que no veían que Dios no estaba con ellos. Yo recuerdo que el hermano Rabbi Zacarías contaba esta, no sé si broma o qué. Entonces Sherlock Holmes habló con Watson de camping. Entonces ya algunos se acuerdan de ello, ¿no? Si se acuerdan, hagan como que no se acordaron. Entonces a la noche le dice Holmes a Watson: ¿qué es lo que tú ves? Bueno, veo el cielo estrellado, la eternidad y la grandeza de Dios. Y le sigue hablando: Watson, tonto, nos robaron la carpa. Bueno, él ni se dio cuenta que le habían robado la carpa a Watson. Eso pasaba con ellos. Seguían en su rutina, iban a su trabajo, iban al culto y está todo bien. No hay ningún problema. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿En qué? Y ¿sabe lo que le dice Dios? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, ¿cuál es la queja de Dios? ¿En qué debían ellos volverse? ¿A cuántos de aquí le han robado algo alguna vez? Levante la mano, bueno, aunque sea una cosa poca, ¿no? ¿A cuántos lo? Ya. Sí. ¿Cómo se acuerda cómo se sintió ese momento? Indignación, ¿cierto? Y los tipos se fueron con lo que es suyo. Rabia, impotencia, indignación. Ver al tipo que va corriendo con su celular que es suyo.
O le robaron el auto, como al pastor Freddy le roban como 3 veces el auto. Y después fue a buscar el auto y no estaba el auto, y más encima 3 veces, ya no sé. Pero le robaron, entraron a su casa y usted fue y no había las cosas que eran suyas. Indignación. Cosa que usted la consiguió con esfuerzo, con sacrificio, y viene alguien, se lleva lo que es suyo, que a usted le costó, que ellos no trabajaron nada por eso que a usted sí le costó. Impotencia. ¿Sabe lo que dice Dios? Ustedes se han quedado con lo que es mío. Ustedes se han quedado con lo mío. Ustedes me han robado. Mire, el diezmo lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Antes de la ley, en la ley y después de la ley. Lo vemos antes de la ley con Abraham, con Jacob. Lo vemos en la ley, lo establece Dios en la ley, con el propósito de que estando el tabernáculo y después el templo, para instaurar, ¿cierto?, el servicio de sacrificios a Dios, para el sostenimiento, ¿cierto?, de la tribu de Leví, que era lo encargado de, ¿cierto?, el templo y el tabernáculo, para el mantenimiento de ellos, para que ellos pudieran ministrar el lugar de las 11 otras tribus que seguían en sus labores y en sus trabajos. Entonces había una tribu dedicada a eso y ellos debían ser sostenidos, y la manera de sostenerlos era a través de que ellos debían llevar sus diezmos. El grano, animales, lo llevaba, y ellos daban 2 diezmos en el año, y cada 3 años eran 3 diezmos, que era el diezmo de las cosechas, 1 o 2 veces en el año, y de eso se mantenía el servicio y los sacerdotes y los levitas. Y en el Nuevo Testamento Jesús menciona, no habla de el diezmo como una ley, pero sí se mencionan. El diezmo sabemos que es el 10% del 100%, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento solo se menciona el diezmo cuando Jesús habla de los fariseos. Ustedes diezman el comino, el eneldo, y deben seguir haciendo eso, pero también recuerden hacer misericordia con el que necesita misericordia. Después vemos al fariseo, ese que oraba y oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, diezmo, y hablaba de sus obras. Y en Hebreos también aparece el diezmo. Entonces, por lo tanto, vemos que el diezmo es un principio antes de la ley, porque está Abraham y está Jacob que dan su diezmo, y no era una ley, y después se toma como una ley. Y después en el Nuevo Testamento no se habla de que la iglesia está como el pueblo de Israel obligada a dar, o Dios esperaba que ellos dieran sus diezmos. Entonces, pero podemos concluir una cosa, que el diezmo tiene un fin único, y el fin único de diezmar es mantener la obra de Dios. ¿Nos queda claro? Es mantener la obra de Dios, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, si no diezmamos, ¿qué significa eso? Ni ofrendamos, la obra de Dios no se puede mantener. Recuerden ahí con Nehemías que los sacerdotes, los levitas, tuvieron que irse a trabajar
porque el pueblo dejó de traer sus diezmos y ellos tenían que alimentar sus familias. Entonces, mire, busque por favor en 1 Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Qué responderíamos nosotros a esa pregunta? Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material, si nosotros sembramos lo espiritual. ¿Es gran cosa? ¿Sí o no? ¿Se entiende la pregunta? Ya, pues respondan. No, ¿cierto? Versículo 13 y 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, concluimos lo siguiente: que el diezmo y las ofrendas son para sostener y mantener la obra de Dios. Ese es el objetivo, no es otro. No es para que el que está sirviendo, ministrando como pastor o líder de una iglesia se enriquezca. No es para eso. Aunque en algunos lados lo hacen así, pero no es el propósito, ¿ya? Entonces, mi pregunta es: si tú das, o mejor lo planteo así, ¿te sería difícil a ti dar el 10% de 100 pesos? ¿Cuánto sería el 10% de 100 pesos? 10 pesos. ¿Te sería difícil a ti diezmar 10 pesos de cada 100 pesos? ¿Te es difícil? No. ¿Te harían falta esos 10 pesos? ¿Pasarías estrecheces porque tú diste 10 pesos? ¿Quedarías en la ruina por dar 10 pesos? ¿Pasarías hambre por dar 10 pesos? Yo sé que es absurdo lo que estoy diciendo, ¿no? No. ¿Te afectaría en algo dar 10 pesos? Ese es el diezmo de 100 pesos. ¿Te afectaría? No. Y más aún, ¿estarías contento con dar 10 pesos de 100? Aquí está mi diezmo, 10 pesos. Contento, ¿cierto? 10 pesos. Estaría contento de dar a Dios lo que Él pide, ¿cierto? Dios me dice: trae tus diezmos al folí, y ya tú de 10 pesos, Señor, gracias. No sería difícil. Ahora, ¿y por qué pensamos que sería distinto, que sería diferente dar 100 pesos de 1000 pesos? ¿Es distinto? ¿Es diferente? No. ¿Por qué pensamos que de 100,000 pesos damos 10,000 pesos de diezmo? ¿Por qué pensamos que es distinto dar 10 pesos de 100? Es lo mismo. Y de 500,000 pesos
tú tienes que dar 50,000 pesos. ¿Por qué pensamos que es distinto dar 10 pesos de cada 100 pesos? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué lo hace diferente? ¿Por qué pensamos que es diferente? No es diferente. Porque es el 10% que Dios dice. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo. ¿Sabe? Ustedes se han quedado con lo que es mío. Me pertenece a mí, es mío. Y ustedes se han quedado con lo mío. Y si tú tienes que dar 100,000 pesos de 1,000,000 de pesos, ¿por qué piensas que es distinto en relación con 10 pesos? Y de 2 millones o de 3 millones, tú das 3 millones, ¿serían cuánto? 300,000. ¿Por qué es distinto de dar 10 pesos? ¿Dónde está la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia. No existe diferencia. Es lo mismo. Es que, pastor, ahí la cosa es distinta. No es distinta. No es distinta. Es que esa cantidad yo estoy seguro que me va a faltar. No. No le va a faltar. Eso no es cierto. Te falta y te van a faltar cuando tú no das a Dios lo que es de Dios. Cuando tú no le das a Dios lo que Él pide que le des, que es de Él, que le pertenece a Él, es porque a ti te va a faltar. Mire, Él nos deja que nos quedemos con el 90% y que le demos a Él lo que es de Él. Bueno, a veces nuestra teología a veces está muy divorciada de nuestra experiencia. Y si la teología que tengo no trabaja en mí para ser un hombre de fe que cree en las promesas, esa teología no sirve. Mire, yo le hice le pedí una estadística al hermano tesorero. Realmente esto yo no lo hago. Y le pedí a él que me dijera cuántas personas que son miembros de la iglesia dan sus diezmos. Yo no sé quiénes dan y quiénes no dan, ¿no? Eso no sé. Eso solo lo sabe él. Solamente él me dijo cantidades, pero yo del único que sé que diezma, o del único que sé que yo diezman, es mi esposa y yo. De los dos sabemos que diezmamos. Le damos a Dios lo que es de Él. Pero lo demás, yo no sé quién lo hace. Pero de todos los miembros de la iglesia y que tienen sus trabajos, son 80 hermanos. 80. Y de los 80, solo 35 personas, 35 hermanos dan sus diezmos. Lo hacen regularmente. ¿Sabe? Me dio tristeza. Porque yo pensaba que con los ingresos que teníamos, y mire, nosotros generalmente, mensualmente, la iglesia da a la obra misionera casi 1,000,000 de pesos mensuales. Y yo pensaba que estábamos haciendo lo máximo como iglesia, pero triste. Porque podríamos, en vez de tener casi 20 personas que apoyamos, podríamos tener 40 o más. Si esos
45 que no lo hacen, lo hicieran. Y los diezmos son para mantener la obra de Dios, para que el evangelio siga adelante. ¿Y por qué hay personas que no entienden eso? Entonces, que el Señor nos ayude, porque Dios le dijo a su pueblo: mire, ustedes se están quedando con lo mío. Eso es mío, me pertenece. El hermano fue donde el pastor. Pastor, ¿sabe? Tengo un problema. Sí, hermano, dígame. Es que estoy diezmando demasiado. ¿Cómo, hermano, eso? Que mire, cuando yo empecé a diezmar, ganaba $500. Y yo diezmaba $50. Pero en todos estos años me ha ido tan bien, y ahora estoy diezmando $2,500. Y pastor, eso es mucho. ¿Qué podemos hacer, pastor? No hay problema, dijo pastor. No hay ningún problema, eso tiene solución. Sí, pastor. El hermano se entusiasmó. Bien, oremos al Señor. Y el pastor empezó a orar: Padre, yo te pido por mi hermano que tú lo vuelvas a poner en un trabajo que él gane $500 para que él siga diezmando $50. Pastor, por favor, no, mejor dejémoslo así. ¿Y sabe lo que le dice el Señor al pueblo? Versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí quiero decir que Dios no está mandando una maldición. No dice: si tú no diezmas, la maldición de Dios va a caer sobre tu vida. No es eso, sino que está diciéndoles el profeta lo que ellos están viviendo por no dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, ellos están cosechando lo que la Biblia dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Entonces le dice el Señor: ustedes, como resultado de quedarse con lo que me pertenece a mí, ustedes están viviendo en la pobreza. No hay bendición de Dios sobre ustedes. Y si usted busca, por ejemplo, en Ageo capítulo 1, que es más o menos en la época del pueblo que ha venido del exilio, en Ageo capítulo 1, versículo 4, dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Es decir, ustedes abandonaron mi casa. Y todo lo que ustedes hacen, todo el esfuerzo que ustedes hacen, ¿no le ha pasado a usted de repente
que llega a fin de mes, el tan esperado fin de mes, ¿cierto? Llega a fin de, qué bueno que ya llegamos, alcanzamos a llegar a fin de mes. Llega a fin de mes, nos llaman a la oficina, recibe, bueno, eso era antes, ahora le hace la transferencia. Póngase al día, pastor. Entonces le hace la transferencia y dice, y pasan 2 o 3 días y dice, ¿y dónde está el sueldo? ¿Y dónde se fue? ¿Le ha pasado, no? Y ahí tiene que esperar un 25 días más adelante. ¿Y qué dice Dios? Mire, yo le voy a soplar. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. No es que Dios le está mandando dejándole caer un juicio sobre ellos, sino que están cosechando lo que están sembrando, su egoísmo, su tacañería con Dios. Y Él les hace una promesa. Les hace una promesa. Y la promesa que le hace al pueblo es primero que se vuelvan a Él. En esto se vuelvan. Y versículo 10 les dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios le dice a su pueblo, vuélvanse en esto, dejen de quedarse con lo que me pertenece. Yo me siento ultrajado por ustedes, le dice Dios al pueblo. Ustedes me han ultrajado. Ustedes me han quitado lo que es mío. O sea, les dice a ellos, no que se quedaron con mi diezmo, sino que Él dice, ustedes me robaron mi diezmo. Y le dice, vuélvanse en esto. Y yo me voy a volver hacia ustedes y los voy a bendecir. Los voy a prosperar. Sus siembras serán abundantes. Sus animales no serán estériles. Yo los voy a bendecir. Vuélvanse. Denme a mí lo que es mío y yo los voy a bendecir. Hermanos, ¿cuánto podríamos como iglesia hacer mucho más para la obra de Dios? Mucho más para la obra de Dios. Pero no podemos hacer más. Cuando pensaba en esto, la iglesia, después de tantos años que tiene, la iglesia tiene más de 50 años. La iglesia debería tener muchos siervos. Podríamos mantener a muchos más. La iglesia podría tener, esta iglesia después de tantos años, 2 o 3 pastores. La iglesia podría ser mucho más grande. Pero el que trabaja del Evangelio debe vivir del Evangelio. Yo cuando comencé en el ministerio, yo tenía mi trabajo secular y después trabajaba en la iglesia. Y qué triste, hermanos, que a veces es porque nos quedamos con lo que es de Dios, es que no podemos apoyar a cuantos quisieran salir a la obra de Dios.
Y te pregunto, ¿te estás quedando tú con el dinero que es de Dios? Tú eres uno de los 45 que no están diezmando en la iglesia. ¿Dudas tú de Dios? ¿Dudas de Dios? ¿Dudas de Dios? El pastor le dijo al hermano, hermano, ¿por qué no diezma, hermano? Es que, pastor, yo pienso que me va a faltar. Si diezmo, creo que me va a faltar. Entonces el pastor le dijo, mira, yo te desafío. Da tu diezmo a Dios. Y si te falta, ven a verme a mí y yo te voy a dar lo que te falta. Ya pasó el tiempo y el pastor un día se acercó al hermano y hermano, ¿cómo? Sí, pastor, empecé a diezmar. Pero cuando yo me fui, después de que conversamos, me fui con la seguridad de que iba con la decisión de empezar a diezmar, sabiendo que usted, si me faltaba, me iba a apoyar. Y cuando iba caminando y pensando en esto, me dio vergüenza. Y me dio vergüenza porque confié más en la promesa suya que en la promesa de Dios. Dudas de Dios. ¿Tú piensas que cuando Él dice eso, Él no va a cumplir? ¿Él te va a dejar mal? No. Los que son fieles en dar con alegría y sus diezmos y ofrendas al Señor, ellos saben que nunca les ha faltado. Al contrario. Ellos saben que mientras más dan, más les llega. No saben cómo, pero Dios multiplica, porque Dios es fiel a su promesa. Te estás quedando con lo que es de Dios. Dudas de Dios. Oremos y creo que sería bueno que esta noche o esta tarde, antes de comenzar ya comenzando este año, tú des pasos de fe. No caigas en eso de que si está en la ley o no está en la ley. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con sostener la obra de Dios. Es con eso. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si amas a Dios, si amas la obra de Dios, si amas las almas sin Cristo, con eso tiene que ver. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú, oh Dios, tú nos diste todo. No un poco, todo. Tú nos diste a tu Hijo, a Jesús. Y lo entregaste por nosotros. Porque era la única manera de que nosotros, pecadores sin esperanza, pudiéramos alcanzar salvación. Gracias por Jesús, que estuvo dispuesto a venir. Y gracias porque solo por Él y por medio de Él es que alcanzamos salvación, justicia y perdón de pecados. Señor, gracias por habernos amado de tal manera y por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo. Yo oro, Señor, esta tarde para que tu palabra obre en aquellos que aún no se rinden
a la obra de Cristo en la cruz. Y que tu Espíritu Santo, quien es el único que puede convencer de pecado, de justicia y juicio, obre en aquellos corazones. Inquiétalos, Señor, y tráigalos a los pies de Cristo. Pero, Señor, la misma queja que tú hiciste con tu pueblo, la misma queja que quizás haces a nosotros también. Señor, ayúdenos en realidad a volvernos a ti en esto. A volvernos a ti en esto. Y a cambiar. No tanto, Señor, pensando en que tú vas a prosperarnos, sino por amor a ti y para que la obra siga creciendo, para que más hombres y mujeres vayan a la obra de Dios y que a través de ellos, Señor, muchas más almas alcancen salvación. Señor, y si hay alguno que duda porque no cree fielmente o firmemente en tu promesa, Señor, que tu Espíritu le lleve a dar un paso de fe, de creer, de confiar en tu palabra, porque tú no cambias. Y lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Entonces, Padre, gracias por tu palabra y yo le pido a usted, hermano, hermana, que ahí donde está, si se está quedando con lo que es de Dios, hágale cuentas con Él esta noche, antes de salir de aquí. No se justifique pensando que usted gana muy poco o gana demasiado, no. Sino dele a Dios lo que es de Él, nada más. Padre, gracias por tu palabra y te alabamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Amén.